Todos envidiaban a esta pareja, la más hermosa. Nikolai es simplemente guapo y pide las portadas brillantes de las revistas de moda. Una morena alta y delgada de ojos marrones, con rasgos clásicos y una sonrisa encantadora, se veían geniales cuando conducían por una carretera nocturna. Marina pasó tiempo con su esposo Nikolai el fin de semana en su apartamento y disfrutaron del tiempo con su único hijo. Se extrañaban mucho porque Nikolai está ocupado todo el tiempo en su trabajo y se pierde muchos días, por lo que Marina se queda sola en el apartamento con su pequeño. Esto es lo que la aburre. Antes, la casa de la pareja estaba llena de invitados que los visitaban con frecuencia y celebraban conciertos dentro. Bailaban, bebían vino y té. Sin embargo, desde que Nikolai cambió de trabajo y comenzó a trabajar constantemente y a viajar al extranjero, la casa se quedó vacía y solo Marina se quedó sola con su pequeño. Nikolai es un joven apuesto con un cuerpo atlético y elegante. Firmó un contrato con una empresa de moda y pasa la mayor parte del tiempo grabando anuncios y promocionando la empresa. Por eso, no tuvo tiempo para estar con su pequeña familia. Marina se da cuenta de que su esposo es guapo y será codiciado por todas las jóvenes que trabajan con él, pero comprende que la ama tanto como ella a él, y no la descuidará. Sin embargo, esto no fue suficiente para ella, ya que lo bombardeó con preguntas cuando regresó a casa e intentó averiguar todos los detalles sobre su trabajo. Marina es una estudiante de posgrado de la Facultad de Medicina en Pediatría. Cuando obtuvo el certificado, se negó a trabajar por estar embarazada, así que pensó en trabajar más adelante. También es una joven muy hermosa y atractiva, capaz de ser una modelo exitosa, pero no pensó en entrar en este campo, a pesar de recibir muchas ofertas de fabulosas empresas de moda de todo el país. La joven, agotada, se lo contó a su esposo. Nikolai le contó que quería trabajar en el departamento de cirugía de uno de los hospitales de la ciudad, tal como lo había soñado, pero su esposo le ofreció trabajar en otro campo que le generaría más ingresos, asegurándole que era hermosa y que podía aprovechar su belleza para conseguir un buen trabajo. Pero la joven se negó y decidió unirse al hospital infantil. Con el paso de los meses, Nikolai volvió a ofrecerle a su esposa trabajar en empresas de moda, porque trabajar en el hospital no es bueno ni aburrido, y que debía usar su belleza para ganar fama y dinero. Sin embargo, Marina se negó de nuevo y le contó que se conocieron mientras estudiaba medicina y que la aceptó sabiendo que desde joven soñaba con ser médica. Sus peleas se intensificaron cada vez más por este tema, pero la esposa insistió en su decisión y estaba completamente convencida, aunque Marina notó que su esposo estaba molesto con su decisión. No quería acercarse a ella, pero esperaba que llegara el día en que él se reconciliara con ella y se convenciera, porque su trabajo era honorable y noble. Con el paso del tiempo, los esposos comenzaron a olvidar el tema del trabajo y cada uno se obsesionó con su trabajo. Solo se reunían los fines de semana. Iban con sus amigos a una casa de campo y allí hacían una barbacoa y disfrutaban de la música que tocaba su amigo, el dueño de la casa de madera. Bueno, dejaron a su hijo con la empleada doméstica, quien lo cuidaba. Marina se negaba a beber vino cuando estaba con sus amigos y su esposo en la casa de campo, pero Nikolai logró convencerla y la invitó a disfrutar de su vida al máximo. Evitaba más peleas con su esposo y siempre intentaba complacerlo. La pareja solía intentar disfrutar del fin de semana al máximo. Como los días de trabajo eran duros, iban al río cerca de la casa de madera, se sentaban a pescar y disfrutaban de la belleza. Naturaleza. Un día, mientras la pareja estaba sentada, juntos a la orilla del río, bebiendo vino y pescando, Nikolai recibió una llamada sorpresa y, al responder, su rostro cambió. Le dijo a su esposa que tenía que ir a trabajar. En cuanto se despidió de ella, se fue rápidamente. Marina también decidió irse porque no tenía nada que hacer, ya que su esposo se iba, así que lo alcanzó y le pidió que la llevara a casa y luego se fuera a trabajar. Aunque sus amigos y los amigos de su esposo se ofrecieron a pasar otro día con ellos, ella se negó a pesar de darse cuenta de que el clima era muy fresco en verano. Marina iba en el auto con su esposo y notó que estaba borracho porque bebía demasiado vino, así que le pidió que condujera con cuidado. Sin embargo, él se alejó muy rápido. De repente, en el camino, una anciana apareció frente a ellos y la atropelló. Luego bajó rápidamente para ver cómo estaba, pero descubrió que le sangraba la cabeza y que había dejado de respirar. Entonces, se agarró la cabeza y le pidió a Marina, quien estaba en shock, que llamara a una ambulancia. Cuando Marina sacó su teléfono del bolsillo, notó que la batería estaba agotada.
Entonces, Nikolai metió la mano en el bolsillo para coger el teléfono, pero no lo encontró. Luego le dijo a su esposa que lo había olvidado. En casa de su amiga, le pidió que se sentara en el coche y esperara a que él recuperara su teléfono. Pasó una hora y Nikolai no regresaba, a pesar de que la distancia entre el lugar del accidente y la casa de madera no era mucha. De repente, apareció una ambulancia con un coche patrulla. Al acercarse, la ambulancia se ofreció a recoger el cuerpo de la anciana. El policía se acercó y le preguntó a Marina sobre el accidente. Luego revisaron la documentación del coche, que originalmente era propiedad de Marina. El policía, tras percibir el olor a vino en la boca de Marina, le puso las esposas. La joven, en estado de shock, intentó explicarles que no era ella quien conducía el coche. Sin embargo, los policías no les permitieron hablar y la llevaron inmediatamente a su puesto. Se sorprendió de que su marido apareciera en ese momento para explicar a la policía qué había sucedido exactamente. Cuando la joven llegó a la comisaría, se sentó en él. La joven se levantó y le preguntó por su esposo. El policía le dijo que su esposo había ido a la comisaría y testificado, y luego se fue. Marina, sorprendida por las palabras del policía, le pidió que le entregara el texto de su testimonio para que lo leyera su esposo. El esposo declaró en el testimonio que le había dicho a su esposa que se separaría de ella porque amaba a otra joven y se preparaba para casarse con ella. Además, le dijo que iba a pasar el fin de semana con ella en casa de su amigo en el campo. Entonces, su esposa, borracha, lo siguió en su auto e intentó atropellarlo con su prometida, pero huyeron y siguieron corriendo por la carretera. Luego, su esposa lo siguió en el auto e intentó atropellarlos, pero de repente, la anciana apareció en la carretera. Su esposa, borracha, la atropelló en el auto y ella permaneció sentada en su. El coche quedó impactado. Mientras tanto, él y su prometida huyeron y regresaron a casa de su amigo. Llamaron a la policía y a una ambulancia inmediatamente. Cuando Marina terminó de leer el testimonio de su esposo, Nikolai, cayó al suelo inconsciente. El policía le brindó primeros auxilios y él y sus colegas la rodearon hasta que recuperó el conocimiento. Marina se dio cuenta de que su esposo no la amaba mientras la engañaba con otra mujer y quería deshacerse de ella por completo, intentando acusarla de matar a esa anciana con su coche. No todos creyeron las palabras de Marina, quien intentó explicar los detalles del accidente, incluido el juez, quien le dijo que muchos testigos dieron el mismo testimonio que su esposo, por lo que decidió imponerle la pena máxima. El abogado no la apoyó, diciéndole que no podía hacer nada al respecto. La joven se encuentra sola ante estas falsas acusaciones. Acusaciones. Su historia se extendió por todas partes. La noticia llegó al hospital donde trabaja y todos comenzaron a denunciar ese atroz crimen que se le atribuía. Marina permanece en aislamiento, sufriendo, porque todos se negaron a creerla y la abandonaron. Además, su esposo la traicionó y convirtió su vida en un infierno. Después de depositar toda su confianza en él y amarlo desde el primer día que lo vio, la joven quedó sola en prisión y nadie fue a visitarla durante ese difícil periodo. Necesitaba un abogado antes de que se dictara el veredicto final en su contra. Después, pasaría mucho tiempo en prisión y su vida llegaría a su fin. Un día, Marina se sintió mal y fue trasladada de inmediato a la clínica dentro de la prisión donde se encuentra. Mientras se dirigía allí con dos guardias, una mujer de 40 años se acercó y la observó fijamente. Luego le preguntó quién era. Svetlana se negó a hablar. No miró a la cara a esa mujer y le pidió que la dejara en paz. Pero el guardia le gritó y le pidió que hablara respetuosamente con el director de la prisión. La joven levantó la cabeza y le dijo al director que era pediatra, acusada de una acusación falsa y que actualmente se encuentra en prisión. Mientras tanto, pidió a los dos guardias que la trajeran al terminar el tratamiento, lo que dejó atónita a Marina. Cuando Marina entró en la oficina del director de la prisión donde se encontraba, este le pidió que se sentara y le ofreció una taza de té. Entonces le recordé el día en que Marina fue operada de su hija Svere, de 8 años, lo que la salvó de una muerte segura. Marina seguía recordando y entonces conoció a la hermosa chica rubia que la llevó a la sala de operaciones. Hace un año, supervisó la grave cirugía, pasando 7 horas en el quirófano antes de salvarle la vida. Marina sonrió y le preguntó al director de la prisión sobre el estado de su hija. Le dijo a la joven prisionera que su hija estaba bien y que le debía algo por haberle salvado la vida. Luego le pidió que le contara su historia con detalle. Intervino personalmente para ayudarla después de que el director de la prisión escuchara a Marina, quien no paraba de llorar.
Al darse cuenta de que la joven había sido agraviada, le dijo que la contrataría o que ejercería como abogada profesional, considerada una de las más famosas de la ciudad, y le prometió que la ayudaría. Después de que el abogado viera el expediente de Marina y se encontrara con ella varias veces en prisión, el hombre se dirigió inmediatamente al coche aparcado en el hangar de la comisaría y pidió permiso a la policía para abrirlo y revelar las huellas dactilares en el volante. Allí resultó que las huellas eran idénticas a las de Nikolai, lo que indica que él había conducido el coche. Además, el abogado descubrió que uno de los presentes en la casa de campo no había testificado, donde lo buscó hasta encontrarlo. Le pidió que testificara y le advirtió que si mentía iría a prisión. Un abogado con experiencia ha reunido varias pruebas que demuestran la participación de Nikolai en el crimen al mismo tiempo. Marina fue absuelta al llegar la fecha del juicio. Trajo un expediente extenso a la audiencia y también al testigo. Nikolai fue sorprendido por los agentes de policía que entraron en su apartamento con su novia, pidiéndole que lo acompañara porque debía estar presente en el juicio. Durante el juicio, el abogado presentó todas las pruebas que demostraban la participación de Nikolai en el caso y, tras una gran presión del juez, el joven confesó su crimen. Marina fue absuelta de todos los cargos que se le imputaban. Esto motivó al juez a ordenar su liberación inmediata. Condenó a Nikolai a 20 años de prisión y ordenó su traslado inmediato a prisión. Cuando Marina salió, encontró al director de la prisión esperándola en su coche fuera de la prisión, acompañado por su hija Sveta, quien la felicitó por su liberación y la acompañó a su casa, donde la empleada doméstica y su hijo la esperaban. Para ella, allí, la joven volvió a su vida normal y se inscribió en su trabajo en el hospital. Luego, se divorció de Nikolai y se liberó. Se interesó por su trabajo y por su único hijo. La joven no creía que la noble profesión que eligió le salvaría la vida. De no haber sido por la directora de la prisión, la madre de la niña, Sveta, quien le salvó la vida a Marina, esta última habría sido condenada a 20 años de prisión. Gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te responderemos lo antes posible.